Mi nombre es Brandon Esparza Bernal y soy del grupo 502. El primer tema que les voy a presentar es lo que viene siendo que es una válvula neumática. Pero para empezar, vamos a averiguar qué es una válvula. Ahí esto dice, una válvula es una pieza que sirve para cerrar o abrir un orificio o conducto, o para interrumpir la comunicación entre dos órganos. En neumática, la válvula es el elemento de mando que determina las características del circuito, debido a poseer cualidades decisivas para actuar sobre los elementos o parámetros que intervienen en el proceso operativo del circuito neumático para la automatización industrial. ¿Qué es una válvula neumática? Las válvulas neumáticas son los dispositivos que dirigen y regulan aire comprimido. Gobiernan la salida y entrada, el cierre o habilitación, la dirección, la presión y el caudal de aire comprimido. Ahora veremos los tipos de válvulas neumáticas que vienen siendo. Según sus propiedades y la función que realiza dentro del sistema, las válvulas neumáticas se clasifican como: la primera es válvulas de control de dirección, válvulas de control de caudal, válvulas de control de presión. Las válvulas de control de caudal y las de presión se denominan válvulas auxiliares. Ahora veremos lo que es la definición de válvula direccional. Las válvulas direccionales son aquellas que en un circuito neumático distribuyen o guían el aire comprimiendo hacia los elementos de trabajo. Por esta razón, también se les conoce como válvulas distribuidoras. Para este segundo tema, veremos lo que es la simbología. ¿Pero qué es la simbología? La noción de simbología se utiliza para nombrar al sistema de los símbolos que identifican a los diferentes elementos de algún ámbito. En este sentido, puede hablarse, por ejemplo, de la simbología electrónica, con los iconos o representaciones gráficas que permiten reconocer cada elemento interviniente. Algunos de los elementos o simbologías son los siguientes: el compresor, la bomba de vacío, el motor neumático caudal fijo, el motor neumático caudal fijo y dos sentidos de giro, el motor neumático de caudal variable, el motor neumático de caudal variable y dos sentidos de giro, motor neumático de giro limitado, el cilindro de simple efecto, el cilindro de doble efecto, el cilindro de doble vástago y el cilindro diferencial. El siguiente tema es nomenclatura de válvulas. Originalmente el código de identificación de vías se deriva del código de componentes hidráulicos. La letra P para la vía de alimentación se deriva del inglés pump, que en hidráulica es la máquina que produce la energía fluida. La salida de una válvula 2/2 o 3/2 siempre está indicada con una letra A y la segunda vía contraría a la primera con letra B. El escape era inicialmente indicado con R, de retorno, del aceite al depósito. La segunda vía de escape es una 5/2. Era denominado con una S, ahora es R1 para la primera y R2 para la segunda. El puerto pilotado que conecta la potencia aire de presión del conducto A era originalmente denominado por Z, y el puerto que conecta la presión AB era denominado con una letra Y. El siguiente tema es válvulas y posiciones. Para representar las válvulas se utilizan símbolos. Estos símbolos de ninguna manera representan el sentido constructivo del elemento. Su labor es únicamente dar una idea de su funcionamiento. Estas válvulas se representan por cuadros. La cantidad de cuadros es lo que indica la cantidad de posiciones que puede tener la válvula. En el interior de estos cuadros se representa de una manera esquemática, por medio de flechas, el sentido de circulación del aire a presión. Cuando no hay un fluido de aire, se representa por medio de líneas transversales. La unión de la canalización es representada por un punto. La otra posición se obtiene por la traslación lateral de los cuadros coincidentes con las conexiones. Las posiciones pueden ser diferenciadas por números o letras. Válvulas con 3 posiciones, 4 vías, posición intermedia, posición 0 a 0 o B. Las válvulas de vías pueden ser de 2, 3, 4 o más orificios de vías sin incluir los pilotajes.
En neumática, a diferencia de la hidráulica, no suelen utilizarse válvulas de más de 4 vías. El siguiente tema es accionamientos manuales. Las válvulas de accionamientos manuales en hidráulica son componentes diseñados para controlar la dirección de flujo o del aire, lográndolo de esta manera controlar el movimiento de un cilindro u otro actuador neumático. Las válvulas de accionamiento manual se utilizan en plantas de todos los sectores industriales y también en talleres de artesanía industrial. Con estas válvulas se ejecutan procesos sencillos, tales como retener, cerrar puertas de protección. Dependiendo del accionamiento necesario, movimiento de empuje o giratorios, basculante o de inclinación, estas válvulas tienen o carecen de sistema de recuperación. El siguiente tema son accionamientos mecánicos. Las válvulas de accionamientos mecánicos en neumática son componentes diseñados para controlar la dirección del flujo del aire, logrando de esta manera controlar el movimiento de un cilindro u otro actuador neumático. Las válvulas de accionamiento mecánico suelen utilizarse como válvulas emisoras de señales. En ese caso emiten una señal neumática que recibe la unidad de control. Esta señal, por ejemplo, en posición final, se obtiene mediante una válvula de leva o de leva con rodillo. Este tipo de válvula suele utilizarse con frecuencia en máquinas pequeñas o en sistemas de transporte de piezas o en sistemas por ejemplo, para activar sistemas sencillos de fijación o bloqueo, en sistemas de montaje y fabricación semiautomáticos. El siguiente tema es accionamientos neumáticos. Aquí existen 3 tipos de cilindros. El primero es cilindro de simple efecto con válvula 3/2. La válvula queda situado por un muelle en una posición por defecto, que mantiene el cilindro de simple efecto en reposo. El accionamiento de la válvula mediante una fuerza exterior hace que la presión de la bomba empuje el émbolo y llene el cilindro. El siguiente cilindro es el de doble efecto con válvula 4/2. Este dice: en este caso las dos posiciones de la válvula diferenciarán el camino que tomará el fluido. El lado del émbolo desde el caudal se ejerce la presión y por tanto la posición del cilindro. El tercer cilindro es doble efecto con válvula 5/2. Ahora la válvula que controla al cilindro será accionada de manera neumática, para lo cual se ha colocado un mecanismo con una válvula 4/2, accesoria accionada por pulsadores manuales. Accionamientos eléctricos. Esta puede ser definida como la técnica a través de la cual se da arranque a un conjunto, ya sea motor eléctrico, impulsor, acoples y una carga determinada. En la práctica, cuando hablamos de accionamientos eléctricos, nos referimos a aquellos equipos que facilitan, optimizan y controlan la operación de una máquina eléctrica rotatoria a través de elementos de electrónica, comunicación y potencia. Ahora les diré algunos de los objetivos de los accionamientos eléctricos. Uno de ellos es fijar, variar o mantener la velocidad. El segundo sería arrancar y parar con suavidad. El tercero es ajustar parámetros del proceso mecánico, caudal, presión, etc. Sincronizar la velocidad de motores, sincronizar la posición de motores y por último sería controlar aceleraciones. El siguiente tema es válvulas de asiento. La válvula de asiento es una válvula que consiste en un agujero generalmente redondo u oval y un tapón cónico, por lo general de forma de disco, colocado en el extremo de una varilla, también llamado vástago de la válvula. El vástago guía a la válvula a través de una guía de la válvula, sirve tanto para regular el paso de un elemento como para la función de todo o nada. Ahora les diré la mayor de las desventajas de las válvulas de asiento. Es la proporción espacio-caudal, algo que viene motivado por la construcción. Esto implica que una válvula de asiento tenga siempre un caudal más reducido que una válvula de corredera con un ancho constructivo equivalente. Siempre que se trate de versiones, es necesario observar también que este tipo de construcción de válvulas no siempre está libre de solapamiento. Según la construcción es posible que se produzcan imperfecciones del flujo entre los canales durante la fase de conmutación de conmutadores. Esto ocasiona fugas y ruidos innecesarios. Ya por último les mencionaré lo que es una válvula de corredera.
En estas válvulas, los diversos orificios se unen o cierran por medio de una corredera de émbolo, una corredera plana de émbolo o una corredera giratoria. Consiste en un cuerpo que en su interior contiene una parte móvil y una serie de pasajes internos. Bueno, esto es todo por mi parte y los dejo con mi compañero Watson.